Recibo un cordial saludo, profesora María Virginia Suárez. Sea usted bienvenida a nuestra presentación de la reproducción animal. En esta ocasión vamos a hablar sobre gametogénesis, pubertad y madurez sexual. Nosotras somos las bachilleres Liz Neidis Toledo y mi persona Paula Martínez. Voy a comenzar la presentación hablando un poco sobre la reproducción sexual, que como ya sabemos es un proceso mediante el cual dos organismos vivos van a dar origen por medio de su material genético a un organismo vivo. Estos van a tener células especializadas, haploides, denominadas gametos. Una vez que estos gametos se unan, uno femenino y uno masculino, van a dar origen a una célula diploide, denominada cigoto o huevo, de la cual va a partir el embrión. Los gametos masculinos, los espermatozoides, son pequeños, son más móviles y se producen en una mayor cantidad. En cambio, los gametos femeninos, estos son mucho más grandes, son inmóviles y se producen en una menor cantidad. Los gametos se forman a partir de células germinales, las cuales son de origen diploide. Ellas están comprometidas, digámoslo así, por medio de una línea celular en la cual ellas van a dar origen en algún momento a una meiosis. Va a separarse los materiales genéticos y de ahí se van a derivar los gametos, dependiendo si es femenino o masculino. Y entrando un poco más en materia, podemos decir que la gametogénesis es el proceso mediante el cual estas células germinales ya antes mencionadas van a multiplicarse, van a pasar por un proceso de división, de diferenciación, hasta convertirse en gametos. En el desarrollo gonadal, el primer evento va a ser la formación de la cresta gonadal, la cual se va a dar por medio de una proliferación de células mesenquimales o germinales desde el saco vitelino. Estas se van a diferenciar en células de la teca o de la granulosa. Dividiéndose por mitosis, se va a dar lo que es el blastema gonadal. Y va a darse una gónada indiferenciada, va a llegar por medio de diapédesis células germinales y estos pluripotenciales. Esto quiere decir que puede diferenciarse tanto como hembra o como macho. En este momento todavía no hay un sexo determinado. Y en el caso de la vaca o del ratón, a partir del 9º día más o menos de poscoito, se comienzan a expresar los genes. En el caso de los machos, el primer gen expresado será el gen determinante del testículo o CRY en el brazo corto del cromosoma Y. El segundo gen va a ser el SOX9 o antimülleriano, el cual va a hacer que se expresen los conductos de Wolff y no los müllerianos. Al principio, pues todas son hembras. Todo va a depender si se expresa el gen CRY o no. Si no se expresa, va a ser hembra. Si se expresa, va a ser macho. En el caso de que se exprese este gen y no el SOX9 por alguna falla, pues ahí es donde vamos a ver los casos de anomalías reproductivas. Volvamos a que si no se expresa el gen CRY, lo que va a pasar es que estas células primordiales de la etapa prenatal van a comenzar a dividirse por mitosis, dando origen a una ovogonia. Ocurre una segunda mitosis y va a dar lugar a un ovocito primario. Este proceso se va a frenar y la hembra va a nacer. Va a nacer con la cantidad de ovocitos con los que va a ciclar el resto de su vida. Si nació con 2000 ovocitos, por ejemplo, con esos va a ciclar el resto de su vida. Esto no quiere decir que estos ovocitos vayan a convertirse en un ovocito secundario, que vayan a ser fecundados. No quiere decir eso. Pero si ella va a nacer con un número determinado de ovocitos y de ahí ellos no se van a seguir dividiendo ni multiplicando. Lo único es que en la juventud ellos van a crecer, se van a diferenciar por medio de mitosis de células de la teca o de la granulosa. Cuando se llega a la pubertad, ocurre el primer pico LH. Este no solo va a formar el cuerpo lúteo, también tiene una función muy importante este pico, ya que él tiene la función de reiniciar la meiosis que había quedado en la primera profase de la división meiótica del
ovocito primario preovulatorio. Se va a dar un ovocito secundario y un cuerpo polar, que puede o no ser fertilizado. Solo aquellos ovocitos secundarios que sean penetrados por un espermatozoide van a poder continuar con esa meiosis, dando lugar a un óvulo. Durante la vida fetal, las células germinales y somáticas del testículo en formación se van a organizar en túbulos seminíferos, los cuales van a derivar de los cordones sexuales y van a conformar la mayor parte de la médula del testículo. En la etapa fetal, los túbulos seminíferos van a estar conformados, van a tener en su estructura una membrana basal, recubierta en su parte interior por células precursoras de las células de Sertoli y en su parte exterior por células precursoras de las células de Leydig o intersticiales, que también son somáticas. Entre la membrana basal y las células de Sertoli se van a encontrar unas células germinales denominadas espermatogonias de reserva, también llamadas gonocitos. Estas van a ser las únicas células germinales presentes en el testículo mientras que el animal no alcanza la pubertad. Una vez que se llegue a esta etapa, va a comenzar el proceso de espermatogénesis. Se va a ver que en los túbulos seminíferos el diámetro va a aumentar, en su interior va a haber gran número de células germinales de todo tipo, en diferentes estadios de división, y también en su luz se puede ver la presencia de líquido y de espermatozoides. Durante la espermatogénesis, las espermatogonias de reserva van a irse dividiendo periódicamente, mientras que algunas células hijas van a quedarse como espermatogonias de reserva, otras van a pasar por procesos de mitosis hasta diferenciarse como espermatocitos primarios. Esto es un proceso llamado espermatocitogénesis o fase de mitosis. Luego van a pasar por dos fases de divisiones muy importantes para reducir la carga de cromosomas. Estas son unas fases de meiosis, para luego cambiar de forma y así llegar a convertirse en espermatozoides. Entrando en el tema de la pubertad, comenzamos diciendo que esta es la etapa de inicio de la vida reproductiva del animal, en donde cada uno de estos individuos van a tener la capacidad de poder generar sus propios gametos viables. Esto es un proceso gradual y está íntimamente relacionado con la tasa de crecimiento y el metabolismo energético. Por ejemplo, los recién nacidos, ellos van a utilizar los nutrientes para funciones vitales, como lo es la termorregulación. A medida que van creciendo, que se desarrolla el tejido óseo, muscular, y se llega a una talla óptima, acorde a la genética de este animal, se comienza a ver que hay un crecimiento también del tejido adiposo, lo cual nos indica que hay un depósito de energía. Hay que tener en cuenta que hay una íntima relación entre el ambiente y la genética. Podemos tener los mejores animales, de las mejores razas, la mejor genética, los procesos más costosos, transferencia de embriones, inseminaciones artificiales, pero si no le damos el ambiente óptimo para que ellos se desarrollen y puedan esos genes explotarse de la manera que es, no estamos haciendo nada. Hay que tener muy en cuenta que ciertos factores externos o internos del animal nos pueden influenciar en el tema de la pubertad y en la reproducción. Para que se lleve a cabo la ovulación en el ovario de la hembra, es necesario conocer cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. El hipotálamo va a ser el que censará toda esa información que va a estar llegando por medio de todas esas hormonas que se están produciendo. Como dijo la profesora Isabel Márquez, va a ser el director de la orquesta. Entonces, ¿qué ocurre antes de la pubertad? El hipotálamo tiene dos centros, el centro cíclico y el centro tónico.
El tónico es mucho más importante en el macho y el cíclico es mucho más importante en la hembra, ya que este es el que le da la ciclicidad. Entonces, antes de la pubertad ellos van a estar inhibidos. ¿Por qué? Por una baja cantidad de estrógeno. Esto no quiere decir que se deje de producir la GnRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina. Nunca se deja de producir hormonas. Lo que ocurre es que hay una disminución en la amplitud o en la pulsatividad, en la frecuencia, pero nunca se deja de producir. Entonces va a estar inhibido. ¿Qué pasa? A medida que va llegando a la pubertad, va aumentando la pulsatividad, va aumentando esa amplitud, la cantidad de hormona liberada. Esto va a ocasionar la maduración del folículo a nivel gonadal. Y esto me va a producir un incremento de estrógeno. Se va a dar una retroalimentación positiva a nivel del hipotálamo, se libera más NRH, a nivel de la hipófisis se libera FSH, LH y ocurre la ovulación. Se presenta lo que es el pico de LH y bueno, como se había comentado, además de formarse el cuerpo lúteo, también se reinicia la meiosis que había quedado en la profase de la primera división meiótica del ovocito primario preovulatorio. Al momento del nacimiento se reinicia esa meiosis y bueno, ocurre la ovulación gracias a ese pico de LH. Hay muchos factores que van a influir directamente en la aparición de la pubertad y que el animal entre en celo o no. Como mencionaba anteriormente, los factores ambientales son muy importantes, ya que esto tiene una relación muy íntima con lo que es la genética. Como mencionaba, que si un animal está en un sitio en que no es óptimo, donde no puede desarrollarse, donde no pueda crecer de una manera correcta, pues simplemente no va a llegar a la pubertad o va a alargarse el tiempo en el cual llegue al celo. Hay factores tanto externos, internos, puede ser que el animal esté malnutrido, que no tenga acceso a agua, que sea maltratado, sometido a estrés, mal manejo, que esté enfermo. Todos esos son factores que pueden influenciar y van a influenciar directamente en la pubertad y en la aparición del primer celo del animal. Hay que recordar que estos son procesos o no son cosas constantes o que son sí porque sí. Son hormonas. Hay que recordar que todos son procesos hormonales y que el que comanda todo, como mencioné, el hipotálamo, él va a censar todos esos estímulos que van a llegar. Entonces, si el animal no está en condiciones, simplemente su organismo va a priorizar la supervivencia antes que reproducirse. Entonces, ahí es donde vemos los atrasos, los anestros y todo ocurre por la disminución de la misma GnRH, por consecuencia se disminuye lo que es la FSH y la LH, no se madura el folículo, no se produce la suficiente cantidad de estrógeno, ocurre una retroalimentación negativa y eso es un ciclo, eso va a ser un ciclo. Entonces, mientras que no corrijamos el problema, no vamos a obtener los resultados que deseamos y lo único que vamos a obtener son pérdidas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo y los factores ambientales para tener una buena productividad y que se alcancen los objetivos deseados en la finca o en la explotación. Hola, mi nombre es Linney Toledo y les voy a hablar sobre la madurez sexual. La madurez sexual es cuando el animal de ambos sexos llega a un peso y a una edad ideal para reproducirse. Esto ayuda a tener un mejor manejo a la hora de la temporada de monta y llevar un control. Se entiende por madurez sexual cuando el animal alcanza el 60% de su peso y así esto lo hará más fácil al momento de la pubertad y de la madurez sexual. En el caso de las hembras, al momento del parto y de los machos, de la fecundación. El desarrollo de la madurez sexual en este desarrollo se debe resaltar lo que es la etapa de la pubertad,
y a su vez todo lo que sucede en la meiosis y la mitosis, la cual nos indica cuando el animal se encuentra realmente preparado o activo sexualmente, es decir, ya que este acto para ser reproducido. Aquí intervienen varias hormonas que van a liberar lo que son los folículos ováricos, como lo son la FSH, que es la hormona del crecimiento folicular, y la LH, que es la hormona luteinizante, las cuales vienen dadas del glóbulo anterior, el cual se encuentra en la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria se encuentra en el cerebro, específicamente en la hipófisis. También se encuentra lo que es la hormona gonadotropina. Estas hormonas gonoesteroides son importantes al momento de la producción y reproducción de los animales, ya que en el caso de las hembras, al momento del parto, se les hace más fácil cuando son liberadas estas hormonas, y en el caso de los machos, para la capacidad de fecundar a la hembra. Se establece lo que es una edad y un peso adecuado para las especies, como lo son los bovinos, ovinos, caprinos, suinos, y en el caso de los caninos y los felinos se requiere lo que es una edad y una buena condición corporal a la hora de la reproducción. La gonadotropina va a estar influenciada por los esteroides. En el cuadro se puede visualizar las especies, el ciclo y la gestación, en cuánto tiempo dura la gestación. Las vacas tienen un ciclo de 21 días y la gestación es de 9 meses. Las yeguas tienen también un ciclo de 21 días y una gestación de 11 meses. Lo que son los suinos, también 21 días el ciclo y 3 meses la gestación. Las ovejas, el ciclo es de 16 días y 5 meses la gestación. Las perras dura 2 meses el ciclo y la gestación también dura 2 meses. Las gatas son poliéstricas estacional y inducida. Ellas tienen una gestación de 2 meses. La maduración de las diferentes especies y de sus diferentes sistemas neuronales atribuye a un papel fundamental para lo que es el desarrollo hipotalámico y de la cantidad de hormonas que estén capacitadas para que la glándula pituitaria pueda segregar y se pueda dar lo que es la fase de la pubertad y la fase de la maduración sexual y reproducción. La liberación de la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la luteinizante, la LH, provienen de la glándula pituitaria. La LH, la luteinizante, es controlada por la hormona, la gonadotropina, la cual es secretada por las terminales nerviosas de los capilares fenestrados y se encuentra en un sistema de circulación portal que llega a la glándula pituitaria, generando lo que es la liberación de dicha hormona, de la LH. Los esteroides gonadales modulan lo que es la secreción de la gonadotropina a través de ciertos mecanismos de retroalimentación, los cuales pueden ser positivos o negativos. De esta manera se forma lo que es el eje neuroendocrino,
el cual hace que el eje hipotálamo hipófisis y gonadal, y se encarga de la función de la reproducción de los animales.